Para continuar con la clase de hoy en modalidad sincrónica, vamos a revisar esta segunda parte donde vamos a aprender respecto de los ensayos para el hormigón fresco. Cuando el hormigón llega a la obra, hay algunos ensayos que se pueden aplicar, ¿no es cierto?, en estado fresco antes que comience su endurecimiento. Vamos a hablar de uno de los más conocidos, que es el cono de Abrams, que mide la docilidad del hormigón o su trabajabilidad. Vamos a hablar también de la densidad del hormigón fresco. Vamos a revisar también el control de la temperatura, que es importante para poder garantizar un buen fraguado, y también el control del volumen de aire en el hormigón, el cual, ¿no es cierto?, si se encuentra por sobre los parámetros aceptados, pondría en riesgo la resistencia de los hormigones. Así que les invito para que podamos revisar los contenidos respecto de los ensayos para el hormigón fresco. Lo primero que debemos repasar es cómo está compuesto el hormigón, ¿verdad? Como nosotros sabemos, el hormigón es un material artificial cuyo objetivo básico es reproducir de alguna manera la dureza de la roca. Antiguamente nosotros vemos que se construían grandes edificios como las pirámides o el Coliseo romano, grandes monumentos como estos a través de bloques de roca, lo cual suponía un trabajo muy grande, ¿no es cierto?, al poder transportar estas rocas de un lugar a otro, darles la forma deseada. Y uno de los grandes problemas, ¿verdad?, era la resistencia que estas edificaciones podían llegar a tener hacia los movimientos de tracción. Nosotros sabemos que el hormigón, como quiere imitar la dureza de la roca, tiene una resistencia bastante grande, importante a la compresión, pero cuando se expone a movimiento, esa resistencia disminuye considerablemente. Dado que el hormigón quiere imitar la dureza de la roca, lo que encontramos más o menos en un 50-60% dentro del hormigón van a ser áridos, como ya vimos, áridos gruesos y áridos finos. Los gruesos los conocemos como gravas y los áridos finos los conocemos como arenas. A eso vamos a mezclar cemento con agua. El cemento con el agua forma la pasta de agua-cemento, cuya función es, primero, unir las partículas de áridos, ¿no es cierto?, dándoles cohesión, y por otro lado, la pasta de agua-cemento va a taponar los espacios vacíos entre los áridos. La pasta de agua-cemento o el cemento con el agua se encuentran en una proporción donde si uno de ellos aumenta, el otro también tiene que aumentar para mantener la resistencia del hormigón. De manera que si a un hormigón se le agrega más agua para darle mayor docilidad o trabajabilidad, también es necesario aumentar la dosis de cemento para poder mantener la resistencia al hormigón. Dentro de los cementos, como ya hemos revisado, vamos a tener cementos puzolánicos y cementos siderúrgicos, y lo común que utilizamos en la fabricación del hormigón son cementos de grado corriente, cuyo, ¿no es cierto?, símil, digamos, en términos comerciales sería, como vemos acá, cemento melón, especial melón, que sería cemento siderúrgico, o especial bio-bio, que sería cemento melón puzolánico, y cemento bio-bio, por ejemplo, siderúrgico, que cuando dicen especial, en verdad especial no hay nada, sino que lo que tenemos son cementos corrientes. Como podemos ver acá, tenemos aquí en este color gris la proporción de volumen de áridos que puede llegar aquí a un 79%, un 13% más o menos de cemento y un 9% de agua. Esto puede ser variable, incluso el cemento y el agua pueden llegar más o menos a un 20%, dependiendo de la mezcla que nosotros vayamos a utilizar. Vamos a ver aquí una definición breve de lo que es el cemento de hormigón. El hormigón de cemento hidráulico, perdón. Se llama hormigón de cemento hidráulico porque podemos tener concreto de otro tipo. Podemos tener también concreto asfáltico, que es una mezcla de áridos con cemento asfáltico, pero en este caso estamos hablando del hormigón de cemento hidráulico. Se llama así porque el cemento, para poder reaccionar, necesita ser mezclado con agua. Se llama hormigón de cemento a un conglomerante artificial de partículas de cierta resistencia estructural. Cuando se encuentra recién mezclado, debe tener una condición plástica que facilite las operaciones indispensables para su colocación en moldes, y con el tiempo debe adquirir una cohesión y resistencia que lo hagan apto para su empleo en obras de ingeniería.
Más o menos las primeras 4 horas iniciales desde que el hormigón es colocado se conoce como endurecimiento inicial. La superficie del hormigón en ese momento se encuentra dura, pero en el interior todavía, ¿no es cierto?, está blando y está endureciendo. Este periodo de endurecimiento o fraguado se extiende durante 28 días, que es el tiempo estimado que se demora el hormigón en alcanzar su máxima resistencia. Las partículas pueden ser piedras, trozos de ladrillo, escoria de alto horno, arcillas expandidas, piedras pómez, cascarilla de arroz, etc. La verdad que estos componentes son como bien antiguos. Lo que nosotros encontramos hoy día es que la mezcla de cemento-agua se une a materiales inertes que son, como vimos, gravas, que están sobre el tamiz número 5 de la granulometría, y arenas que van desde el tamiz número 5 hasta tamiz número 4, perdón, hasta el tamiz número 200. El aglomerante puede ser un cemento Portland, uno especial, bitúmenes, asfaltos, cales, yeso, arcillas, plástico, etc. En este caso particular, el aglomerante es el cemento mezclado con el agua. Aquí vamos a ver una distribución de los distintos componentes del hormigón. Tenemos en primera instancia el cemento hidráulico, que ocupa más o menos entre un 10 y un 15% de la mezcla. Esto va a depender del grado que se quiera alcanzar. La función principal del cemento es llenar los huecos del árido aglomerándolo, es decir, uniendo las partículas de árido, y en estado fresco la pasta de agua-cemento hace las veces de lubricante y da cohesión. En estado endurecido, la pasta tapona los huecos del árido, dando impermeabilidad y proporciona resistencia al hormigón endurecido. Entonces, lo que va a determinar la resistencia de un hormigón es principalmente, ¿verdad?, la cantidad de cemento que haya en la mezcla. De ahí entonces que cementos de mayor resistencia a la compresión, hormigones con mayor resistencia a la compresión van a ser aquellos que tienen una mayor dosis de cemento. Tenemos también los áridos granulares, arena más grava, que ocupan entre un 60 y un 80% de la mezcla. Estos forman el esqueleto inerte que da rigidez para resistir la acción de las cargas, resistir la abrasión, resistir el clima y darle durabilidad en el tiempo al hormigón. Mejora la estabilidad dimensional al reducir los cambios volumétricos de la pasta de cemento y, por supuesto, hace que la mezcla sea mucho más barata, puesto que, como dijimos, lo que el hormigón pretende es imitar la dureza de la roca, y en ese sentido que mejor que usar piedra para poder fabricar el hormigón. Eventualmente tal vez podríamos hacer una mezcla solo de cemento-agua que logre endurecer. Sin embargo, ese hormigón solo con cemento-agua tendría un valor mucho más elevado, ¿ya? Y por esa razón es que los áridos ayudan a la economía en la preparación y fabricación del hormigón. Debemos también utilizar agua potable para el hormigón, confiere plasticidad en estado fresco, hidrata el aglomerante que es el cemento, y además, ¿no es cierto?, el agua debe estar presente en el proceso de curado, que es mientras el hormigón está endureciendo. Durante los primeros 7 días se debe dar los mayores cuidados al hormigón para que pueda endurecer o fraguar de manera controlada y de manera adecuada. Cuando digo de manera adecuada, quiere decir que el hormigón debe permanecer húmedo por fuera, de manera que la humedad interior vaya saliendo lentamente hacia el exterior. Y si ustedes se fijan, y esto es relevante y tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, en el hormigón vamos a encontrar una proporción de aire más o menos entre un 1 y un 2%, es decir, en un cubo de hormigón, en 1000 litros, encontraríamos más o menos 10 a 20 litros de aire. Como máximo, ese porcentaje de aire puede llegar al 5%, ya que sobre un 5% de aire dentro de la mezcla se pierde resistencia, más o menos por cada porcentaje sobre el 5% se pierde un 5% de resistencia. Entonces, hormigones que tienen mayor cantidad de aire van a tener que sí o sí tener más cemento para poder paliar esa disminución en la resistencia. También se pueden agregar aditivos y también se pueden agregar adiciones que van a modificar de alguna manera las características del hormigón. En términos de resistencia, la resistencia a la compresión se mide en una probeta cilíndrica y tenemos distintos grados desde el G5 al G50, donde un G5, por ejemplo, resiste 50 kilos
por centímetro cuadrado a la compresión después de 28 días, y un G50, por ejemplo, resiste 500 kilos, por centímetro cuadrado a la compresión después de 28 días. La máxima resistencia se debería alcanzar a los 28 días y a los 7 días se debería alcanzar más o menos entre un 70 y un 75% de la resistencia del hormigón. Bien. Para la fabricación del hormigón existen requisitos complementarios como la dosis de cemento. La dosis de cemento va a quedar determinada por el grado de hormigón que se quiere alcanzar, y esto tiene que ver con el elemento que se quiere fabricar. Por otro lado, la docilidad del hormigón tiene que ver con la cantidad de agua que va a haber presente en la mezcla, y esto tiene que ver con el uso que se le va a dar al hormigón. Es decir, no da lo mismo dónde vamos a utilizar el hormigón, si es para un cimiento, si es para un muro, un pilar, etc., donde vamos a necesitar distintas docilidades para la mezcla. Por ejemplo, si vamos a trabajar hormigón para un cimiento, la mezcla no necesita tanta docilidad, ¿no es cierto?, como si estuviéramos llenando un muro donde hay una caída de hormigón de cierta altura, y en ese caso necesitamos un poquito más de docilidad. Por lo tanto, la dosis de cemento determina la resistencia, y esto es independiente a la docilidad que se quiera alcanzar. Pero si tenemos hormigones con mayor docilidad, es decir, con mayor agua, para darle más trabajabilidad, vamos a tener hormigones con una mayor dosis de cemento para mantener el grado. El tamaño máximo del árido también va a quedar determinado de acuerdo al elemento que vamos a hormigonar. En elementos mucho más anchos y que no tienen enfierraduras, como el cimiento de una casa, por ejemplo, que no tiene fierros, podemos usar árido más grande, pero si vamos a hormigonar, por ejemplo, un pilar que tiene enfierradura y que tiene una dimensión más pequeña, deberíamos usar áridos más pequeños para que no se nos provocan los famosos nidos una vez que desmoldemos. Se pueden agregar aditivos como acelerantes de fragua, retardantes de fragado, aditivos que repelan la humedad, etc. La durabilidad del hormigón va a quedar determinada por la dosis de cemento y la cantidad de agua y el recubrimiento que se le da a las enfierraduras para que no queden expuestas a la intemperie, sobre todo cuando estamos en ambientes agresivos como ambientes expuestos a las sales marinas, a exceso de lluvia y en general a aires donde hayan álcalis o sales. Y podemos modificar la resistencia del hormigón a una edad distinta de los 28 días, ¿no es cierto?, si vamos agregando aditivos como aceleradores de fraguado. El grado del hormigón, la fracción defectuosa y los requisitos complementarios deben venir establecidos en las especificaciones y en los planos de cada proyecto. Bien, estos datos son importantes y se deben definir antes de que se vaya a comprar el hormigón. Podemos ver la nomenclatura del hormigón, donde se detallan los aspectos más básicos al momento de comprar hormigón. Por ejemplo, acá tenemos el grado, ¿no es cierto?, que en este caso es un hormigón de grado G20. Entonces, bueno, este grado del hormigón puede variar, ¿no es cierto?, dependiendo del elemento que se vaya a hormigonar. Luego al lado tenemos acá el nivel de confianza. Vamos a anotarlo, nivel de confianza. El nivel de confianza lo que nos dice, y en este caso, ¿no es cierto?, tenemos un nivel de confianza del 90%. Eso quiere decir que si nosotros tomáramos 10 muestras de este hormigón, es decir, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tomamos 10 muestras de este hormigón en un nivel de confianza 90, a lo menos el 90% o 9 de las muestras totales deberían alcanzar la resistencia especificada, que en este caso es G20 o 200 kilos por centímetro cuadrado. Bien, entonces tenemos distintos niveles de confianza. Podemos tener nivel de confianza 80, 85, 90 y 95, y si no lo llamamos nivel de confianza, se puede llamar también fracción defectuosa. En este caso, para un nivel de confianza 90, la fracción defectuosa sería un 10%, y eso quiere decir que el 10% de las muestras tomadas puede estar por debajo de la resistencia especificada, en este caso un G20. Luego tenemos este número que tenemos acá, que en este caso es 20, y es el tamaño nominal del árido. En este caso, entonces, vamos a fabricar este hormigón con gravilla de 3/4 o 20 milímetros. Y finalmente tenemos acá el asentamiento del cono, que tiene que ver con
la plasticidad que tiene el hormigón. Entonces, al medir el asentamiento del cono en hora, este hormigón alcanza 8 centímetros de descenso y por lo tanto, ¿no es cierto?, es un hormigón con cono 8. Podemos tener hormigones con cono 0, lo cual no significa que el hormigón no tenga agua. Sí tiene agua, obviamente, porque necesitamos agua para que se mezcle con el cemento y esta pasta aglomere el osario. En un hormigón de cono 8, al efectuar el ensayo del cono de Adams, al levantar el cono, lo que tenemos es que el hormigón no desciende, por lo tanto es una mezcla muy densa y muy maciza, con mucha compacidad, y ahí solamente tenemos el agua suficiente para que se mezcle con el cemento y se le dé, se produzca, ¿no es cierto?, la pasta que va a unir los arios y tapar los espacios entre los arios. En el cono de Abraham podemos medir docilidades hasta 15 centímetros y sobre eso ya estaríamos hablando de hormigones autonivelantes y en ese caso se mide, ¿no es cierto?, con otra metodología. Vamos a continuar entonces, por acá vamos a ver los ensayos que vamos a hablar hoy día. Tenemos el cono de Abrams, tenemos la densidad del hormigón fresco, el control de la temperatura y el control del volumen de aire. Lo primero que debemos definir es qué se entiende como hormigón fresco. Para los efectos de este método, hormigón fresco es la mezcla que ha terminado su proceso de preparación, que aún no ha sido colocada y que se encuentra dentro de un lapso de 2 horas, si fue preparada utilizando cementos de grado corriente, y 1 hora si se utilizan los de grado de alta resistencia. Este tiempo se mide desde el comienzo del amasado, es decir, desde que se comienzan a mezclar todos los componentes en la betonera o mezcladora, ¿ya? Este periodo de hormigón fresco se extiende, como vimos aquí, 2 horas si es cemento corriente, o 1 hora como máximo si es cemento de alta resistencia, y se define como hormigón fresco antes de ser colocado. Por lo tanto, estos ensayos que vamos a revisar se tienen que tomar antes de que el hormigón sea colocado en su elemento respectivo, sea un cimiento, una losa, un muro, etc. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra para los ensayos de hormigón fresco será superior a 1,5 veces el volumen necesario para efectuar los ensayos. Ya, por ejemplo, si vamos a necesitar, imaginemos, 10 litros de mezcla para hacer los ensayos, tenemos que multiplicar ese volumen por 1,5 y esa sería la muestra que necesitaríamos, y en todo caso no deberíamos tomar muestras menores a 30 litros. El tiempo transcurrido entre la obtención de la muestra y el moldeo de las probetas, incluidos los controles requeridos al hormigón fresco, deberá ser el mínimo posible y en ningún caso excederá de 15 minutos. ¿Por qué tenemos que hacerlo dentro de estos primeros 15 minutos? Porque una vez que nosotros comenzamos a manipular el hormigón, ya entra en contacto con el ambiente y el cemento con el agua comienza a reaccionar, se comienza a generar calor y la mezcla, ¿no es cierto?, comienza a reaccionar químicamente y comienza a endurecer. ¿Cómo vamos a obtener las muestras? Bueno, por acá dice, efectúe la extracción en 1 o más intervalos regulares cuando la hormigonera se encuentra aproximadamente en la mitad del periodo de descarga, sin incluir el principio ni el final de esta, y sin restringir el flujo de salida del hormigón. Extraiga la muestra o las porciones de muestra necesarias pasando el recipiente de muestreo por toda la sección del flujo de descarga, o bien desviando completamente el flujo hacia el recipiente. Se considera que el hormigón tiene la homogeneidad suficiente entre el 10% y el 90% de la descarga. Entonces, súper importante, si vamos a tomar muestras de un camión que llega ahora, no debemos tomar muestras de hormigón de las primeras salidas, más o menos del 10% del volumen, si es un hormigón de 8 cubos, es decir, 8.000 litros, deberíamos tomar muestras después de que haya salido del camión más o menos un cubo de hormigón. Y no deberíamos tomar muestras de las últimas porciones de hormigón que quedan en el camión. ¿Por qué esto? Porque lo que queremos evitar es la segregación, y es común que en las primeras salidas de hormigón el hormigón salga mucho más segregado, es decir, que los componentes no estén unidos completamente, y para salvaguardar que los ensayos que tomamos sean correctos, se sugiere tomar los ensayos dentro del pasado el 10% y hasta el 90% del volumen total. Podemos recoger, como vemos acá, las muestras de los hormigones en carretillas como esta, y lo que se nos dice acá es que debemos llevar el chorro de salida del camión directo, ¿no es cierto?, hacia el recipiente donde vamos a tomar la muestra.
El primero de los ensayos que vamos a revisar es el ensayo de cono de Abrams. Nosotros en este sentido tenemos una normativa chilena, que es la NCH 1019, que nos muestra o nos dice cómo realizar el ensayo. Esta norma especifica el procedimiento de ensayo para determinar la docilidad del hormigón fresco por el método de asentamiento del cono de Abrams en laboratorio y en terreno. Esta norma se aplica a hormigones con árido grueso de tamaño máximo nominal de hasta 37,5 milímetros o aproximadamente 40 milímetros, es decir, este ensayo es aplicable a hormigones que tienen áridos como máximo de 1,5 pulgadas y cumplan con las condiciones establecidas en el punto 7.4. En este método no es aplicable a hormigones cuyo asentamiento sea menor a 1,5 centímetros o mayor que 21 centímetros. Es decir, debemos tomar el cono de Abrams cuando tengamos la seguridad de que vamos a conseguir un cono como mínimo 1,5 y como máximo 21. ¿Ya? Porque si no, como les mencionaba adelante, podríamos teóricamente tener conos, ¿verdad?, de cero, donde levantamos el cono y no tenemos docilidad, pero en ese caso esta norma no sería aplicable. Vamos a ver el resumen del método según lo que nos indica la norma. Una muestra de hormigón fresco se coloca y compacta en un molde con forma de tronco cónico, se llama cono de Abrams. El molde se levanta dejando que el hormigón se asiente, es decir, baje. Se mide y registra el asentamiento o la bajada del hormigón como la distancia vertical entre la altura original y la posición final del centro de la superficie superior del hormigón. Para poder desarrollar este ensayo vamos a necesitar este cono, ¿verdad?, que podemos ver acá, que es el cono, ¿no es cierto?, de Abrams, que tiene de espesor 1,6 milímetros, tiene 200 milímetros en la parte más baja, porque es cónico, 100 milímetros acá, y de altura más o menos 300 milímetros, es decir, 20 centímetros de base, 10 centímetros en la parte más alta y de altura más o menos 30 centímetros. Necesitamos además una varilla pisón de 16 milímetros de diámetro y 60 milímetros de largo, una placa metálica como esta y una poruña para poder ir introduciendo el hormigón dentro del cono. ¿Cómo se hace el llenado? Dice, humedecer previamente el molde, tenemos que mojar el molde antes de iniciar el ensayo y vamos a llenar el cono en 3 capas aproximadamente de igual volumen. Vamos a compactar o apisonar cada una de las capas con 25 golpes distribuidos uniformemente. La primera capa deberá alcanzar una altura aproximada de 7 centímetros y la segunda una altura aproximada de 16 centímetros, ambas medidas desde la base. La capa de más abajo, la capa inferior, debemos apisonarla en toda su profundidad, cuidando de no golpear la plancha de apoyo y la mitad de los golpes alrededor del perímetro. Es decir, una vez que compactamos la parte de más abajo, debemos tener cuidado que la varilla pisón no toque, voy a hacer un ejemplo acá, no toque la placa donde se encuentra el cono, porque si nosotros hacemos esto vamos a producir mayor percusión y eso hace que baje más todavía la mezcla. Entonces solamente debemos introducir la varilla. Cada una de las capas las vamos a compactar con 25 golpes, la primera más o menos con 7 centímetros de altura, la segunda con 16 y la capa final tenemos que llenarla hasta que salga la mezcla hacia afuera. Apisone las capas media y superior en todo su espesor, de modo tal que la varilla pisón penetre apenas en la capa subyacente o la capa de más abajo. Durante el apisonado de la última capa, mantenga permanentemente un exceso de hormigón por sobre el borde superior del molde, es decir, necesitamos llenar y que salga hormigón hacia afuera, sin sobrepasar el número de golpes estipulado. La última capa también la vamos a compactar con 25 golpes y la idea es que haya hormigón afuera para que podamos luego enrasar. Enrasar significa sacar el exceso de hormigón, como se muestra en la figura, y eso lo vamos a hacer a través de la varilla pisón. Enrase la superficie con un movimiento de aserrado y rotación de la varilla pisón, apoyándola en el borde superior del molde. Retire del área adyacente al molde todo el hormigón que se hubiere derramado. Luego de eso vamos a levantar el molde. Inmediatamente después de terminado el llenado del molde, levántelo evitando cualquier perturbación o golpe, tanto al cono como a la base, a fin de no alterar la medida. Para levantar, cargue las asas con las manos dejando libres las pisaderas. Levante verticalmente el molde en forma suave, sin originar desplazamientos laterales, es decir, levantarlo derechito hacia arriba.
ni movimientos de torsión. Esta operación no debe tardar más de 5 a 10 segundos. Si se levanta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya debería, ¿no es cierto?, salir el molde hacia afuera. Como vemos, una vez que el molde es retirado, el hormigón desciende. La distancia que va a descender va a depender de cuánta agua, ¿no es cierto?, tenga el hormigón. Mientras más agua haya en la mezcla, el descenso va a ser mayor y en ningún caso podrá ser mayor a 21 centímetros. Una vez levantado el molde, se coloca en posición invertida a un costado del hormigón moldeado. Inmediatamente mida la disminución de altura que ha experimentado la cara superior del hormigón respecto al borde superior del molde colocado a su costado con aproximación de 0,5 centímetros. Es decir, si nos diera un descenso de 10,6, finalmente el cono informado sería 11 centímetros. Se mide aproximadamente en el eje original del moldeo de la mezcla con la visión del operador en dirección perpendicular a la wincha o regla de medición, es decir, tenemos que agacharnos para medir exactamente. Si el hormigón moldeado se inclina decididamente hacia un lado o sufre desprendimientos parciales de su masa, repita el ensayo utilizando otra porción de hormigón de la misma muestra. Es decir, a veces cuando cae el hormigón se va como hacia uno de los lados, se enchueca, y en ese caso a veces es difícil poder establecer el centro del cono. En ese caso habría que repetir el ensayo. En casos de que por segunda vez se presenten algunos de los fenómenos descritos, se informa que el hormigón no es apto para el ensayo del asentamiento por carecer de la plasticidad y cohesión necesarias. Medir la disminución del cono con aproximación a 0,5 centímetros. Toda porción de una muestra de hormigón utilizada en este ensayo deberá desecharse una vez concluida la operación. Es súper importante destacar que cada uno de los ensayos que se va realizando se hace con muestras de hormigón diferentes y que no podemos volver a reutilizarlo. ¿Ya? Eso es súper importante. Bueno, para que quede más claro el procedimiento del hormigón, de la medición del cono, perdón, les voy a invitar a ver un video, y es importante señalar que esta medición se puede realizar in situ por un operador o por un jornal que haya sido, ¿no es cierto?, capacitado en esto, ya que cuando los camiones, ¿verdad?, llegan a la obra, se debe medir el cono y tiene una tolerancia de más o menos 2 centímetros. Es decir, si nosotros pedimos hormigón con un asentamiento de cono de 10 centímetros, la norma nos señala que hay una tolerancia que va de más o menos 2 centímetros. Es decir, si pedimos 10, puede llegar a la obra 8 centímetros o puede llegar a la obra 10 centímetros. Y en ese sentido, el ensayo o el resultado sería aceptable. Bien, es decir, si pedimos 10 y nos llegó 8, no debemos rechazarlo, pero si nos llegara con un cono 7, tendríamos que devolver el camión o, bajo nuestra responsabilidad como residentes o encargados de la obra, aceptar el hormigón. Bajo norma NSH 1019, oficial del año 2009, y su gemela o paralela, la ASTM C 143. ¿Ya? Ok. Para realizar este ensayo, vamos a describir el equipo. Necesitamos una placa metálica de 40 por 60 centímetros, lisa. El cono de alta. El cono es un molde tronco cónico, como se puede visualizar, sin posturas inferiores, es un cono liso, con pisaderas y manillas. Este cono tiene un diámetro superior de 10 centímetros y un diámetro inferior de 20 centímetros. Una altura de 30 centímetros. Muy buena. Una altura de 30 centímetros. Necesitamos también una varilla para atizonar. Varilla de fierro liso de 16 milímetros. Puntas redondeadas a semiesfera y de 60 centímetros de largo. Una boruña, ¿cierto? Y una wincha de medio. Primero que todo, siempre humedecer el equipo. Es lo primero que hay que hacer.
Entonces, ya. Metemos el equipo. La varilla también. La poruña. Perfecto. Entonces, para proceder con este ensayo, nosotros nos posicionamos sobre las pisaderas. Nos posicionamos sobre las pisaderas del cono para fijarlo a la placa. Desde este momento ya no lo volvemos a soltar hasta que termine el ensayo. Y cargamos en 3 capas de igual volumen. La poruña se va girando eso es muy importante de las 3 capas de igual volumen. Eso significa que no son 3 capas de 10, 10 y 10 centímetros. La primera capa debe llegar a 6,5, entre 6,5 y 7 centímetros. Desde la placa hacia arriba. La segunda capa llega hasta la mitad de la altura, hasta 15 centímetros. Y la tercera capa llena el cono. Una buena práctica para apisonar sin que la varilla golpee en exceso el fondo de la placa, que no debería golpearla, es siempre tomando la medida hasta donde llega la altura del cono, levantamos nuestros dedos levemente levantamos la varilla levemente y marcamos con nuestros dedos aproximadamente, ¿ya? El apisonado se hace con 25 golpes de varilla pisón por cada capa, penetrando la varilla la totalidad de la capa. 25 golpes por capa. Y los golpes se realizan en un patrón espiral, desde afuera hacia el centro. Los primeros golpes se hacen en forma con la varilla un poco inclinada, siguiendo la forma del molde, y los que van ya más al centro con la varilla vertical. ¿Ya? Entonces, procede. ...25 golpes. Vamos a segunda capa entonces, hasta la mitad de la altura del molde. Ahora, la varilla la vamos a colocar aproximadamente hasta donde llegó la primera capa. La bajamos 2,5 centímetros aproximadamente para que aseguremos que la varilla va a penetrar en la segunda capa, pero no va a compactar la segunda capa, sino que va a penetrar levemente. ¿De acuerdo? Entonces tomo la medida de la varilla ahí y luego apisono. ...25 golpes. Vamos a la tercera capa. Esta llena el cono hasta arriba. Siempre es conveniente dejar un poco de hormigón encima, porque el hormigón baja. Ahora, si baja obviamente más allá del nivel del molde, tenemos que detener el número de golpes
y recargar hormigón. Ponemos la varilla hasta donde llegó aproximadamente la capa anterior, bajamos 2,5 centímetros y apisonamos. ...10 golpes. Rellenamos. ...12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 golpes. Ahora, el enrace se debe hacer con la varilla en un doble movimiento de acerrado y enlucido. Acerrado para nivelar, y el lucido se hace girando la varilla en sentido contrario al avance. ¿Me explico? Entonces, si yo voy a avanzar de aquí para allá, hago este movimiento y la varilla girándola hacia atrás. Si lo quiero hacer al revés, hago este movimiento y la varilla girando hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, enrazamos. Ahí. Perfecto. No hemos soltado el cono. Entonces limpiamos la base. Luego traspasamos nuestro peso a las manillas del cono hacia abajo y ahí retiramos los pies. Luego levantamos, de acuerdo a lo que la norma indica, en un tiempo que va desde 3 hasta 7 segundos. ¿Ya? Contamos entonces y levantamos verticalmente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se produjo un asentamiento del cono, ¿cierto? Una disminución de altura. A eso es lo que llamamos docilidad por método de cono de Abraham. ¿Y cómo lo medimos? Colocamos el cono al lado, la varilla en forma horizontal, ¿cierto? Para que nos sirva de patrón de medición, y tenemos que medir la diferencia de altura en el centro desplazado del hormigón. ¿Ya? Me disculpan la wincha. No por acá. La norma STM dice que el asentamiento se mide en el centro desplazado. ¿Qué significa? El centro original de este cono estaba por aquí, ¿cierto? No podemos, más o menos se puede definir por el diámetro en la base. ¿Me siguen la idea o no? Sí. Por ahí está el centro original. La norma chilena dice, mida en el centro original del cono. Por lo tanto, según la norma chilena, yo tengo que medir aquí. La lectura tiene que hacerse horizontalmente, ¿ya? Entonces me tengo que agachar y estoy midiendo 4,5 centímetros. Según la norma STM dice, mida en el centro desplazado. El centro desplazado ya no está el original, donde está el original, ahora el centro desplazado está acá, ¿ya? Según la norma STM, debo medir aquí en el centro. Y en este caso es 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, nosotros estamos en Chile, tenemos que respetar la norma chilena. Por lo tanto, el asentamiento lo medimos en el centro original. ¿De acuerdo? Entonces anotamos, cono de Abraham, 4,5 centímetros. Se aproxima siempre al medio centímetro. Precauciones que hay que tener al momento de hacer este ensayo. Si la parte superior del cono, después que lo liberamos del molde, se inclina generando una diferencia igual o mayor de 5 centímetros, medida como diferencia entre la parte más alta y la parte más baja, el ensayo se desecha. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros a la vista vemos que no hay 5 centímetros, aquí a lo mucho tendremos 1 centímetro, ¿no es cierto? Profesor, Dígame. la otra consulta, por ejemplo, ¿siempre el cono va a ser en forma paralela hacia acá o
puede ser cualquier lado, porque si yo lo colocara de acá, ¿vería lo mismo? O sea, si el cono yo lo sentara por este lado y de aquí midiera para allá la varilla. El cono generalmente tú lo mides en el eje de la placa. Ya. No lo dice la norma, pero por razones obvias no lo puedes poner al lado de ella, ¿no es cierto? Porque te manda la ubicación de este. Y obviamente la posición más lógica y cómoda y segura es en el eje de la placa. Ya. ¿Ya? Entonces, por favor repito, si la diferencia entre la parte más alta y la parte más baja del cono está inclinado en una cantidad igual o mayor de 5 centímetros, se desecha el ensayo. Profe, consulta, ¿la medición que usted hizo se hace justo al centro de la varilla? No, la medición tiene que hacerse, por eso hay que mirarlo horizontalmente, porque la medición tiene que hacerse donde corta la línea de visual en la parte inferior de la varilla. A veces se da mucho, tengo que decirlo, nosotros lo vemos en terreno tal vez más de lo que deberíamos, que la medición de cono se hace en esta forma. Mire, se tiene el cono, se coloca la varilla y en esta posición ahí leemos. ¿Ya? Esto es incorrecto porque yo tengo una visual aquí en diagonal, por lo tanto no estoy leyendo por la curvatura de la varilla, no estoy leyendo el valor exacto. Entonces siempre se ensucian un poco el pantalón, ¿cierto? Pero hagan la lectura horizontal. Ya, nos quedamos entonces con un asentamiento de cono de 4,5 centímetros. Lo último, si el cono al momento de liberarlo del molde se desmorona, se desarma, hay que repetir el ensayo. Si se vuelve a desarmar, entonces no significa que el hormigón esté malo, que no sirva. Lo que significa es que el método que estamos usando no es el apropiado. ¿Ok? Y por último, el ensayo que acabamos de hacer es válido solamente para hormigones que tienen asentamiento de cono entre 1,5 centímetros y 21 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, si en un certificado de hormigón me indican que el hormigón muestreado tiene asentamiento de cono 1,0, obviamente ese resultado estaría fuera de norma. Lo mismo que si me dijeran que tuviera 22 centímetros, también estaría fuera de norma. ¿Alguna pregunta de este ensayo? 1,5 más 21. Sí, 1,5 a 21. ¿Alguna pregunta respecto a este ensayo, muchachos? Ya, si no hay preguntas, vamos a devolver el hormigón a la betonera, lo remezclamos y ahora sí vamos a seguir con el ensayo de densidad aparente. Vamos a ver ahora entonces el ensayo siguiente, que es el ensayo de la densidad del hormigón fresco. Este ensayo está normado por la NSH 1564 del año 2009. Vamos a revisar entonces ahora el ensayo para la determinación de la densidad del hormigón fresco, que está normado por la normativa chilena NSH 1564. Aquí tenemos una definición de la norma de qué es lo que es la densidad aparente del hormigón, densidad que considera el volumen aparente de la mezcla, volumen real de la mezcla más el volumen de aire arrastrado o incorporado en ella. Este volumen, ¿no es cierto?, se llama densidad aparente porque no todos los espacios entre la mezcla, ¿no es cierto?, están cubiertos por partículas sólidas. Nosotros vimos delante que todos los hormigones tienen un porcentaje de aire en su interior que va más o menos entre un 1 y un 2% y que no debería ser mayor al 5%. Por lo tanto, por eso, dado que tenemos vacíos con aire al interior de la mezcla del hormigón, se habla de una densidad aparente. Ahora, en términos generales, la densidad se determina colocando una masa sobre cierto volumen. Para poder realizar este ensayo vamos a necesitar un recipiente cilíndrico impermeable de rigidez suficiente para mantener su forma, fabricado con metal químicamente inerte, con los componentes del hormigón, con sus caras interiores lisas y con el borde de la boca mecanizado a una superficie plana.
La boca y la base deben ser paralelas, la dimensión más pequeña del recipiente debe ser al menos 4 veces el tamaño máximo nominal del árido grueso del hormigón y nunca menor que 150 milímetros. El volumen del recipiente no debe ser menor a 5 litros. Aquí tenemos un ejemplo de los cilindros utilizados para medir la densidad del hormigón y como vemos lo más común es que tengamos, ¿verdad?, moldes que tienen 150 milímetros de diámetro, es decir, 15 centímetros, y más o menos 30 centímetros de altura. Midiendo, ¿no es cierto?, el diámetro y la altura del cilindro, podemos determinar su volumen que vamos a necesitar para poder calcular la densidad. Para poder, ¿no es cierto?, llenar estos moldes con hormigón, tenemos que colocar la mezcla de hormigón dentro en diferentes capas, y una vez que ha sido colocado el hormigón dentro del molde en el cual se está midiendo la densidad, tenemos que efectuar un compactado del hormigón. Existen 3 formas de realizar esta compactación. Tenemos la opción de realizarlo con vibrador, ya con un vibrador de inmersión. Podemos hacerlo a través de una mesa vibradora o también podemos hacerlo con una varilla Pisón, de la misma manera que se compacta cuando se realiza el ensayo de cono de Abrams. El lugar donde se realiza el moldeado o la preparación de estas probetas será el mismo lugar donde se dejarán las muestras en el curado inicial. Se preparará una base de apoyo para los moldes, de modo que estos queden nivelados y protegidos de choques y vibraciones y que estén, ¿no es cierto?, derechitos. Para colocar el hormigón dentro de los moldes, colocar cuidadosamente el hormigón en los moldes tratando de evitar las segregaciones y en un número de capas según se indica en el punto 633 y 634, uniformar la superficie de cada capa empleando la varilla Pisón. ¿Ya? Una vez que se han llenado completamente los moldes y que han sido compactados, se tiene que realizar un enrase para poder retirar todo el excedente de hormigón que haya quedado dentro de los moldes. Ahora, para poder elegir el método de compactación, ya sea si vamos a usar una varilla, vamos a usar vibrador de inmersión o etcétera, lo vamos a hacer dependiendo de la siguiente tabla. Selección del procedimiento de compactación. Se basará en el asentamiento del cono de Abrams, de acuerdo a la tabla 3, excepto cuando se establezca un procedimiento determinado en las especificaciones técnicas correspondientes. Si hemos medido el cono de Abrams, y el asentamiento del cono va desde 1,5 a 5 centímetros, tenemos que sí o sí compactar por vibrado, es decir, con un vibrador, una sonda vibradora o vibrador de inmersión. Si el cono nos da entre 5 y 10, podemos usar o apisonado con varilla o vibrado con vibrador de inmersión. Y si nos da un cono mayor a 10 centímetros, tenemos que sí o sí hacerlo por apisonado. Aquí vemos un ejemplo entonces de diferentes muestras. Aquí tenemos muestras cilíndricas, aquí tenemos muestras cúbicas y aquí tenemos muestras prismáticas que se han llenado en obra. Como vemos acá, se llenaron, ahí se están platachando y se vibraron en este caso con un vibrador de inmersión. ¿Ven? Aunque también podrían, ¿no es cierto?, compactarse con una varilla Pisón. Para poder hacer el llenado de las muestras tenemos que llenar estos moldes en una probeta cilíndrica como la que vemos acá. En un cilindro lo vamos a rellenar en 3 capas, cada una compactada con 25 golpes. Y si fuese el vibrado por vibrador de inmersión, vamos a rellenar también en 3 capas y solamente basta con meter una vez la sonda vibradora para poder realizar la compactación de los diferentes moldes. Una vez entonces que hemos llenado los moldes, vamos a determinar la densidad como se muestra acá. Determinación de la masa. Lo primero que tenemos que hacer es la determinación del volumen del recipiente. Como les mostraba, podemos medir el volumen del recipiente midiendo su diámetro y su altura y de esa forma vamos a sacar el volumen. Y luego necesitamos determinar la masa de hormigón que llena ese molde. Bien,
¿Cómo vamos a obtener eso? Vamos a tener M2, que es la masa del recipiente, es decir, la masa del molde, más la masa de la muestra de hormigón en su interior, expresada en kilos, a la cual le vamos a restar la masa del recipiente, ¿ya? Es decir, tenemos que pesar el molde lleno de hormigón una vez que ha sido vibrado, y luego, ¿no es cierto?, a esa masa del molde más el hormigón le restamos la masa del molde y nos quedamos con el peso de la mezcla de hormigón. Esa masa la vamos a dividir por el volumen del recipiente, y que está en metros cúbicos, y por lo tanto la densidad nos va a dar en kilo por metro cúbico. Debemos aproximar a 10 kilos por metro cúbico, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si nos da que debería andar más o menos entre el orden de los 2100, 2300 kilos por metro cúbico, si nos da 2112, por ejemplo, lo aproximaríamos a 2110. Si nos da 2118, lo aproximaríamos a 2120. Siempre aproximando de 10 en 10 kilos por metro cúbico. Bien, para que podamos entender entonces de mejor forma cómo se realiza el ensayo, les voy a invitar ahora a que podamos revisar un video que nos muestra el procedimiento. Es importante destacar que este ensayo es relevante para poder calcular de manera estimativa el peso que tiene el hormigón una vez colocado. Por ejemplo, si estamos hormigonando una losa, vamos a colocar la mezcla sobre el moldaje y supongamos que el hormigón nos dé una densidad de 2200 kilos por metro cúbico. Quiere decir que por cada metro cúbico de hormigón que nosotros coloquemos en una losa, estamos cargando esos moldajes con 2200 kilos, y por lo tanto debemos asegurarnos que esos moldajes son capaces de resistir esa tensión. Bien, por lo tanto, para eso es que se realiza este ensayo, para ver si efectivamente, ¿no es cierto?, el peso del hormigón anda o está, digamos, dentro de los parámetros que deberían ser más o menos entre 2100 o 2300 kilos por metro cúbico. Medición de la densidad aparente del hormigón fresco. Norma chilena NSH 1564, oficial 2009, y ASTM-C 138M del 2001. Perfecto. Este ensayo va apuntado a determinar la densidad aparente y rendimiento del hormigón. En este laboratorio vamos a ver solamente el ensayo de densidad aparente, los cálculos que vienen posteriormente respecto al rendimiento y al contenido de aire que se puede calcular con esto, lo vamos a ver posteriormente. ¿Cómo procede? Necesitamos una medida volumétrica. La medida volumétrica va de acorde al tamaño nominal del árido que estamos ocupando. En este caso, el árido es tamaño 10 milímetros. Por lo tanto, y según la norma, lo que procede es esta medida volumétrica de 5 litros. Entonces, si el tamaño del árido fuera como máximo hasta 20 milímetros, todavía aplicaría esta medida de 5 litros. Pero si el tamaño del árido es mayor de 20 milímetros y hasta un máximo de 40 milímetros, entonces aplicaría ocupar una medida volumétrica de 10 litros. Y si fuera mayor de 40 milímetros y hasta 50 milímetros, ocupamos la de 15 litros. E inclusive hay una medida volumétrica de 30 litros para cuando usamos áridos tamaño máximo 50 milímetros. Pero esa medida no está indicada dentro de la norma chilena, pero se ocupa. Bien, lo primero que hacemos entonces, porque determinar la densidad del hormigón necesitamos masa y volumen de hormigón. Hormigón compactado, obviamente. La masa del hormigón vamos a determinarla según la masa de hormigón que quepa dentro de esta medida. Y el volumen ya lo tenemos, ¿cierto? Es de 5 litros. Procedemos entonces primero a pesar la medida volumétrica
3.285 gramos. Peso, medida volumétrica de 5 litros, vacío. 3.285 gramos. Bien, el llenado de la medida volumétrica se hace en capas y la compactación se puede hacer vibrando o apisonando. La condición de vibrar o apisonar depende del asentamiento de cono, más bien la docilidad medida en el hormigón. En el ensayo de asentamiento de cono que hicimos con esta mezcla nos dio 4,5 centímetros. Por lo tanto, y según la norma, la compactación debería ser compactando por vibración. Por lo tanto, vamos a llenar la medida en 2 capas y se va a compactar con 3 inserciones de vibrador por cada capa. Si hubiéramos tenido un asentamiento de cono mayor de 5 centímetros y hasta 10, podríamos haber elegido entre vibrar o apisonar. Y para asentamientos de cono mayor de 10 centímetros, solo podemos apisonar. Así que, en esta condición de hormigón, no nos queda más que solo vibrar. Así que vamos a proceder. Primero vamos a homogeneizar el hormigón. Perfecto. Vamos a llenar entonces la primera capa hasta la mitad de la altura. Y procedemos a vibrar. Tres inserciones. El vibrador entra rápido, sin tocar el fondo, y sale lentamente. Verticalmente. Ok, procedemos entonces a la segunda capa. Profesor, Dígame. ¿y el tamaño del tema del vibrador también viene de acuerdo a uno? El vibrador, la norma permite solamente hasta un tamaño de 40 milímetros, de 1,5 pulgadas. El que tenemos aquí es de 1 pulgada. Dejamos excedido porque esto va a bajar. El vibrador solamente tiene que atravesar la capa que estamos compactando y penetrar no más allá de 2 centímetros en la capa inferior para producir ahí una suerte de postura, llamémosle. Entonces, a ver, la misma medida, la misma marca que penetró anteriormente, nos sirve. ¿Sí? Perfecto.
que hacer con una regla metálica y comenzamos siempre, la humedecemos, obviamente, y comenzamos del centro siempre hacia afuera. Que quede bien enrasado. Limpiamos el molde. ¿Ya? Y lo pesamos. $14.880 gramos. Entonces, el cálculo obvio es, a este peso tienen que restarle el peso del molde vacío. Y eso le da la masa de hormigón compactada. Luego, dividen por 5, que es el volumen de la medida, 5 litros. $2,319 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? ¿Cuánto? 2,319 gramos por centímetro cúbico. Eso está bien acorde al tipo de hormigón, al tamaño de hormigón que tenemos. El hormigón más grueso, con grava más gruesa, normalmente da valores de 2.400, entre 2.400 y 2.500. Ok, y con esto entonces concluimos este ensayo. Vamos a revisar ahora entonces el ensayo de la toma de la temperatura. No tenemos norma chilena en este caso, tenemos la norma ASTM 1064 del 2001 que nos va a mostrar el procedimiento para llevar a cabo la toma de la temperatura del hormigón en obra. La temperatura del hormigón en todos los casos debería estar más o menos en 35 grados como máximo en un ambiente sin bajas temperaturas, y en un ambiente con hielo debería tener como máximo 31 grados. Bien, obviamente en climas que son más helados va a ser difícil conseguir esta temperatura, y para eso lo que podemos hacer es calentar el agua con el cual se fabrica el hormigón, o también se podrían calentar los áridos, pero esa no es muy recomendable debido a que cuando los áridos se recalientan se parten y se fraccionan en partículas, digo, más pequeñas, por lo tanto estaríamos no utilizando el tamaño de árido que está definido para la mezcla. Bien, vamos a ver entonces el procedimiento de la ASTM. Esta norma americana nos dice lo siguiente: coloque el dispositivo medidor de temperatura en la mezcla de concreto fresco, de modo que la porción del sensor de temperatura esté sumergido a un mínimo de 3 pulgadas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ingresar un termómetro que debe penetrar más o menos 3 pulgadas al interior de la mezcla de hormigón, también debe tener la misma separación hacia los costados. Y una vez que hemos ingresado el termómetro, vamos a sellar, ¿no es cierto?, alrededor del termómetro para que la temperatura ambiente no afecte la temperatura del hormigón. Como dice acá, presione suavemente el concreto superficial alrededor del dispositivo medidor de temperatura, de modo que la temperatura del aire ambiental no afecte la lectura. Deje el dispositivo medidor de temperatura en la mezcla de concreto fresco por un periodo de mínimo 2 minutos hasta que la temperatura se estabilice, entonces lea y registre la temperatura. La verdad que podemos terminar el ensayo antes si hemos llegado a tener una temperatura estable. Una vez que metemos el termómetro dentro de la masa de hormigón, vamos a notar que la temperatura va a ir variando y va a llegar a un momento donde se va a estabilizar. Si eso ocurre antes de los 2 minutos, se puede dar por finalizado el ensayo.
complete la medición de la temperatura en el concreto fresco dentro de los 5 minutos después de obtener la muestra. ¿Ya? Vamos a aproximar al 0,5 grados Celsius, es decir, si nos da una temperatura, imaginemos, de 33,2, lo aproximamos a 33, si nos da 33,5, lo vamos a aproximar a 34. Es un método bastante sencillo y que nos sirve para garantizar que el hormigón tiene la temperatura apropiada y que no estamos en riesgo, ¿verdad?, de que el agua al interior de la mezcla de hormigón se nos congele. Por lo tanto, les voy a invitar ahora a que podamos revisar un video para poder ver el procedimiento. Medición de temperatura en hormigón fresco ASTM C1064M del año 2001. Bien, la temperatura del hormigón es un parámetro que tenemos que vigilar constantemente, porque tenemos nosotros condiciones ambientales que nos pueden perjudicar, por ejemplo, tiempo frío, o en invierno, o en el verano con temperaturas muy altas. La idea de controlar la temperatura del hormigón es poder, en invierno, colocar el hormigón con temperaturas que permitan que el hormigón comience a fraguar. Imagínense si hiciéramos el hormigón con agua fría, los áridos en el acopio de terreno congelado, nos quedarían temperaturas muy bajas y lo más probable es que ese hormigón con esa temperatura no sea capaz de desarrollar el proceso químico de fraguado normal. Entonces, en algunos casos extremos en invierno, tenemos que calentar los áridos e incluso usar agua caliente para poder darle temperatura al hormigón en el momento de la colocación. Ese momento es crucial, en el momento en que colocamos el hormigón. En verano es al revés. En el verano, las temperaturas ambientes pueden ser tan altas, los áridos al sol pueden estar con temperaturas tan altas, que nos generen en el hormigón un proceso de fraguado más rápido que lo que corresponde y que necesitamos nosotros para poder darnos los tiempos para transportarlo y colocarlo. Entonces en el verano pueden darse situaciones en las cuales incluso reemplacemos volumen de agua por escamas de hielo en igual volumen, litro de agua por kilo de escamas de hielo. Así se hace el reemplazo, para poder colocar el hormigón con una temperatura que le permita, insisto, reaccionar en forma normal. ¿Y esta temperatura cuál sería la temperatura? Entre 13 y 16 grados. Temperatura del hormigón en el momento de la colocación. ¿Ya? Esas son las condiciones en invierno. En verano sube un poco más, pero mira, desgraciadamente no tengo el valor en este momento en la mente. ¿Ya? Entonces, ustedes dirán, pero una vez colocado el hormigón igual se va a enfriar. Ya, pero ahí está el proceso que ustedes tienen que realizar, que se llama curado del hormigón, en donde ustedes tienen que cautelar dos parámetros, temperatura y humedad. Si en invierno hace mucho frío con temperaturas gélidas de congelamiento, tendrán entonces que tener algún sistema de curado, es decir, de protección del hormigón que asegure que el hormigón no se va a congelar. En verano tendrán que tener algunos sistemas de enfriamiento para asegurar que el hormigón no se nos sobrecaliente. ¿Ya? Esto es para una receta, por ejemplo, que se echa dentro de los moldajes. Correcto. No sacar el moldaje, por ejemplo, decir, tengo mucho frío y dejarlo encontrado más tiempo. El moldaje protege del frío, efectivamente, siempre que sea moldaje de madera. Pero si hace mucho frío, eventualmente también es necesario hacer frazadas térmicas. Con plumavit, con arpillera, con polietileno, para poder conservar la temperatura. Ahora, la mejor carta en invierno para mantener la temperatura del hormigón es la misma temperatura que el hormigón genera. Ahora mismo, por ejemplo, este hormigón, bueno, todavía no empieza a reaccionar, pero en la medida que empieza a reaccionar, empieza inmediatamente a generar temperatura, de modo que se empieza a producir la reacción química de hidratación.
Esa temperatura que el hormigón genera es la mejor fuente calórica que tenemos para abrigar el hormigón. Entonces, si estamos en invierno en temperaturas muy bajas, aseguremos de colocar el hormigón con una temperatura adecuada. Y luego abriguémoslo bien para que una vez que empiece a producirse el fraguado, esa temperatura que va a generar no se nos arranque y la mantengamos dentro de la masa de hormigón. Porque yo he trabajado en equipo y en invierno, y sucedió que cuando ya se llena, y generalmente se llena, por ejemplo, hoy día y se retira un montaje mañana. Ya, y claro, si tú lo retiras y tocas el hormigón, está tibio. Eso en invierno. Sí, pues en invierno se siente tibio. Entonces, bajo esas condiciones, queda mejor dejar el moldaje un poco más de tiempo. Correcto. Por eso te decía, en invierno es conveniente mantener el moldaje más tiempo, lo más que se pueda, como vía de protección. Ahora, después de los 7 días, ya el hormigón se autoprotege. Ya después de los 7 días, la reacción más fuerte del hormigón está entre 0 a 7 días. Hormigones normales estamos hablando, los hormigones de fraguado rápido. Un hormigón normal de 0 a 7 días, y después de los 7 días habitualmente ya no necesita más protección. Bien, la temperatura, que es lo que estamos denunciando, ¿cierto?, para que se determine en el terreno, necesita primero un volumen de hormigón y un termómetro que podamos pinchar, ¿ya? Es un termómetro para pinchar en la masa del hormigón. Entonces, la norma que dice, aquí nosotros no tenemos norma chilena para medir temperatura del hormigón, así que nos amarramos solo de la norma ASTM, la norma americana. La norma dice que, primero, tenemos que tener un volumen de hormigón en donde aseguremos que el pincho del termómetro va a quedar rodeado, tanto por los lados como por abajo, por un mínimo de 3 pulgadas de hormigón. Mínimo 3 pulgadas. Nosotros medimos que este molde tenía como 20 centímetros de diámetro. Por lo tanto, si lo pincho al centro, voy a tener 4 pulgadas de hormigón, ¿no es cierto?, para los lados. Y para abajo, obviamente que voy a tener las 3 pulgadas. Mínimo tengo que pinchar 8 centímetros del termómetro. Generalmente lo escatimamos, pinchamos habitualmente un poco más. Pinchamos, perdón, así está bien. Pinchamos entonces, y una vez que pinchamos con los dedos, presionamos en la parte superior para cerrar, cosa que la temperatura ambiente no tenga ninguna influencia. Y esperamos a que la temperatura se estabilice. Tenemos que esperar 2 minutos, pero si la temperatura se estabiliza antes de los 2 minutos, leemos en el momento que se estabilice, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver 15.31, 15,3, 15,4. la temperatura del hormigón, se informa aproximándola al medio grado más cercano. 15,4, se mantiene 15,4. Entonces, si tiene 15,4, ¿cuánto informamos? 15 nomás. ¿Cuál es el medio grado más cercano de 15,4? ¿Ah? 15,4. ¿Sí? El medio grado más cercano. Medio grado son 0,5 grados. 15,5. 15,5. 15,5, sí. ¿Se estabilizó ahí? Sí, tengo Ya, 15,4. entonces, el ensayo nos está mostrando una temperatura de 15,4 grados. Y por norma, aproximamos al medio grado más cercano, por lo tanto, informamos 15,5 grados. ¿Preguntas sobre la temperatura? Ok, terminamos entonces este ensayo. Era cortito. Bien, vamos a revisar el último de nuestros ensayos. Como dijimos delante, hace un momento, al interior de la mezcla de hormigón nosotros vamos a encontrar una porción de aire que, aunque el hormigón esté, digamos, vibrado, de igual modo vamos a tener cierta cantidad de aire ocluido que debería andar entre un 1 y un 2% del volumen total, de manera que si fabricamos un cubo de hormigón, 1000 litros, deberíamos tener más o menos 10 a 20 litros de volumen que está siendo ocupado por aire, es decir,
aire, es decir, no hay nada allí, ¿no es cierto? Y obviamente no debería ser superior a eso, ya que eso le resta compacidad al hormigón y también disminuye su densidad. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos determinar que el contenido de aire esté dentro de esos parámetros. En todo caso, el volumen de aire nunca debería ser superior al 5%. En los casos cuando fabricamos hormigón en climas muy helados, se incorpora aire a la mezcla. Esto es diferente al aire ocluido, naturalmente, y si incorporamos aire debemos tener cuidado porque por cada un porcentaje de aire incorporado se pierde un 5% de resistencia, de manera que si agregamos un 2% de aire extra vamos a tener una pérdida de 10% y por lo tanto necesitamos agregar más cemento a la mezcla, ¿ya? Bajo ningún punto este aire debería ser mayor, digamos, a un 5%. Bien, para realizar el ensayo tenemos la norma americana, es ASTM 173 del 2001. Se trabaja con un instrumento, ¿no es cierto?, como este. Tenemos un recipiente, esto es como una olla a presión. El recipiente se llena en 2 capas que se compactan con 25 golpes de una varilla pisón, luego se enrasa para sacar el excedente y luego se coloca este medidor de presión o medidor de aire encima. Se coloca encima, se cierra y luego se le introduce agua por este lado, de manera que el espacio vacío que queda entre el hormigón y la tapa se llene completamente con agua. ¿Cómo vamos a saber eso? Porque vamos a ingresar agua por aquí y va a salir agua por el otro lado. Luego de que hacemos eso, vamos a sellar, ¿no es cierto?, todas las partes o las válvulas por donde podría haber aire, de manera que se genere presión, y vamos a mover el molde para que el agua que quedó ahí penetre al interior de la mezcla de hormigón y podamos efectivamente determinar cuál es el volumen de aire que hay al interior del hormigón. Dentro del procedimiento que nos señala la norma dice: varillado y golpeo, humedezca el interior del recipiente y secarlo para humedecer, pero no con apariencia brillante. Usando el cucharón, llene el recipiente con la mezcla de concreto fresco en 2 capas de igual profundidad. Apisone cada capa 25 veces con la varilla. No fuerce los golpes hasta el fondo del recipiente, cuando apisone la primera capa. Cuando apisone la segunda capa, penetre la capa anterior aproximadamente en 1 pulgada. Después que cada capa es apisonada, es decir, cuando está lleno, golpee los lados del recipiente de 10 a 15 veces con el mazo para cerrar algún hueco dejado por la varilla de apisonamiento y para liberar burbujas de aire atrapado. Después de golpear la capa final, un exceso delgado de concreto, máximo de 3 milímetros o menos, por encima del borde es aceptable. Para eso tenemos que enrasar, ¿no es cierto?, es decir, retirar todo el excedente de hormigón. Adicione o remueva una representativa muestra de concreto si es necesario para obtener la cantidad requerida de concreto. Ahí tenemos entonces, para realizar el ensayo vamos a necesitar el recipiente, donde vamos a colocar 2 capas compactadas con 25 golpes, luego el medidor de aire, necesitamos también una placa base como esta, sobre la cual vamos a trabajar, este frasco o boquilla flexible por donde vamos a ingresar agua, y necesitamos la varilla pisón para compactar con 25 golpes cada capa, la porruña o cucharón, y el martillo con el cual vamos a golpear con un máximo de 15 golpes, entre 10 y 15, para sacar las burbujas del aire hacia afuera. Voy a invitarles entonces a que podamos revisar el video para que puedan conocer el procedimiento. Método volumétrico. Aquí no hay norma chilena, por lo tanto nos guiamos por la norma ASTM-C 173M del año 2001. Método volumétrico. Bien, les cuento, también como les dije en el ensayo de presión, les voy a comentar en forma general. Este es un equipo que consta de 2 partes. El molde, que contiene el hormigón, que es la parte de abajo, ¿cierto? Esto nosotros lo soltamos. Entonces, la idea del método volumétrico es que nosotros vamos a llenar esta medida volumétrica con hormigón compactado y luego vamos a enrasar y vamos a tapar
Una vez que tapemos, vamos a llenar todo este volumen superior con agua hasta el agua llegando a la marca 0 que está en la ventana de la parte superior. Cuando ya estemos en esa condición, vamos a empezar a agitar este molde para soltar el hormigón que está acá. Todas las burbujas de aire que contenga el hormigón van a salir, ¿cierto?, hacia arriba, y el nivel del agua va a bajar. Cuando ya se estabilice el nivel de agua y ya no salgan más burbujas, podemos leer directamente acá abajo cuál es el porcentaje, perdón, acá arriba, el porcentaje de aire que este hormigón contenía. Ah, igual, ahí se lee igual el porcentaje, igual que... Correcto. Estos son porcentajes, ¿ya? Está de 1, 1,25, 1,5, perdón, al revés, 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1. Va de 0,25 en 0,25. ¿Ya? Y profesor, ¿y el tema del llenado del compactado abajo es el mismo procedimiento que el otro? ¿O? Aquí, nuevamente, tenemos nosotros, aquí hay una diferencia en el sentido de que el molde es bastante más pequeño. No obstante eso, a ver, déjenme acordar, no, está bien, es lo mismo que en el método de presión. 3 capas si llenamos apisonando y 2 capas si llenamos vibrando. O sea, el mismo procedimiento. Se usa el mismo procedimiento. Igual hay que pesar y hacerle la... Mira, me asaltó una duda, pero creo que vamos a hacer lo correcto. Este método solo permite el método de apisonado, no permite vibración, solo apisonado. Entonces, para llenar el molde, vamos a tener que llenarlo en 3 capas con 25 golpes de pisón por cada capa. ¿Ya? Casi cometo un error al decirle sobre la vibración. ¿Ya? Solamente apisonado. Independientemente que el cono me dio... No, es que ese es el tema. Este sistema solamente sería aplicable a hormigones con asentamiento de cono mayor de 5 centímetros. Pero de todas maneras lo vamos a realizar como demostración. Bien, humedecemos el molde. Luego lo vamos a llenar entonces en 3 capas, apisonando cada capa con 25 golpes de la varilla pisón. Tenemos la varilla, ¿cierto? Una varilla de 40 centímetros de largo, 16 milímetros de diámetro y las puntas redondeadas. Allá atrás. Ahí. Entonces, procedemos. Entonces, 25 golpes en espiral. El volumen igual, hay que sacarlo. No, No es necesario. no es necesario el volumen. Está calibrado el molde para la medición que hacemos. Voy a moverlo acá. Y le damos también los golpes. Ya. Segunda capa. ¿Puedes darle una vuelta, por favor, echando la betonera? Soltar un poco el hormigón. Bien, una segunda capa. Se nota que hubo una disminución del asentamiento con, ¿no? Se nota.
25 voltios. Ok, entonces enrasamos. Ya, ahí voy a pedir tu ayuda de nuevo. ¿Lo puedo girar? Sí, quítalo. Sin golpear. ¿Te voy a hacerlo un poquito, por favor? Ok. Entonces, ¿Yo por allá? sí, vengo para acá. Vamos a necesitar agua limpia. Vamos a proceder a llenar por arriba, pero para no dejar caer el agua, porque si nosotros dejamos caer el agua directamente de arriba, vamos a afectar el hormigón que está abajo, ¿cierto? Entonces usamos este embudo. Si ustedes se fijan, este embudo no cae directamente, sino que choca con esa parte y se esparrama el agua por los lados. ¿Ya? Colocamos el embudo entonces y Eso. procedemos. Ese era. ¿Podría abrir la probeta con agua, por favor, que nos va a faltar? ¿Cómo? Gracias. Carrito. Ahí con la probeta terminamos. Entonces, sacamos el embudo. Ya cumplió con su objetivo y lo llenamos con la cilindra de goma hasta llegar con el agua hasta la marca 0. Ahí, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces colocamos el tapón. Esto es un tapón de expansión, así que lo apretamos bien para que selle.
Ya, y aquí comenzamos a mover. Esto tenemos que moverlo de tal forma de soltar el hormigón, permitir que el hormigón se suelte, ¿ya? Y permita que al soltarse suelte todo el aire que tiene, ¿ya? Entonces, hay que girarlo. Primero procedemos con movimientos fuertes, horizontales, para adelante y para atrás. Lo invertimos. En este proceso de invertir, girar, no más de 15 segundos para evitar que se nos produzca un taco de hormigón en la parte superior. Luego inclinamos. Ahí se está sintiendo el hormigón suelto adentro. Ya. Hasta aquí nos está marcando. Medimos de arriba para abajo. 1,5 más 0,25 prácticamente, ¿no es cierto? O sea, 1,75 tenemos. ¿Sí? Bien. Ahora repetimos nuevamente el proceso de movimiento. Si después de la repetición no varía en más de 0,25%, damos por terminado el ensayo. Si vuelve a variar, nuevamente le damos otra sacudida. ¿Ya? Hasta que no se mueva más. Correcto. ¿Tenemos? Varió, ¿no es cierto? Sí. Ahora estamos en 2,25. Casi los 25. casi los 25. Oye, casi los 50. Tenemos entonces nuevamente ¿qué? Sacudir. Ya. Descansadores. ¿Giro? Sí, gíralo. Eso, gíralo. Apóyalo abajo nomás. Se mantiene a Se 2.25. mantuvo a 2,25. Entonces ahí podemos decir entonces que el ensayo está concluido. Y el porcentaje de aire registrado entonces 2,25%. Varió algo con respecto al método de presión, pero también hay que considerar que estamos ocupando un hormigón que tenía un cono del orden de 4 como cuando lo compactamos. Entonces el método de compactación no fue el apropiado. Por eso tal vez nos quedaron más vacíos que en el caso del método de presión. Así que consideremos eso, pero es lo que quedó. La diferencia la justificamos por el método de compactación. 2,25 de alto. 2,25% no. Para el tamaño del árido, no. Mira, para 40 milímetros, el volumen de aire teórico es de 10 litros, o sea, 1%. Para 20 milímetros, el volumen de aire es, ahí no tengo bien claro si es 15 o 20 litros, ¿ya? Que equivale a un 2%. Por lo tanto, lo que estamos leyendo no
nada de mal con respecto al tamaño del árido que estamos usando. Bien, pregunta respecto a este procedimiento. Es bastante simple, como ustedes pueden ver. Ahora, la prueba final, para decir que verdaderamente este ensayo fue bien realizado, es destapar y ver que el hormigón realmente haya soltado totalmente. Si al destaparlo el hormigón en el interior no cae totalmente y queda hormigón adherido al molde, significa entonces que el ensayo fue mal realizado y hay que repetirlo. ¿De acuerdo? Veamos entonces qué ocurre con la verificación final. Tapar con cuidadito porque el agua tiende a... Ay. Y ¿se nota? Ah, Eso justifica entonces que el ensayo está bien realizado. ¿Ya? Y ahí concluimos entonces con este procedimiento. Ya. Llenamos el documento, desgraciadamente no lo alcanzamos a... Bien, pues, alumnos y alumnas, un gusto estar con ustedes. Estos son los ensayos que íbamos a realizar hoy día y les invito ahora a desarrollar las actividades. Un gran saludo.